Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 9. ¿Recuerdan los tres puntos principales? El mandato a predicar, las razones para predicar y el resultado de predicar. Hoy veremos con el título Los colaboradores de Pablo en la predicación. Los colaboradores de Pablo en la predicación, versículo 9 al 22. O los colaboradores, si quieren algo más corto, de Pablo. La pregunta es ¿en qué? En la predicación, en el evangelio, en la iglesia. Y es lo que veremos el día de hoy. Los colaboradores de Pablo. Vayamos a la lectura, mis queridos hermanos, del versículo 9 al 22. Dice el texto: procura venir pronto a verme, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Versículo 10, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma ahora a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en la casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, le dice Pablo a Timoteo, pues en gran manera se ha opuesto a nuestra palabra. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sean tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda también a Prisca y Aquila, a la casa de Onesíforo, Erasto que quedó en Corinto. A Trífemo lo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno, Timoteo. Éubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos te saludan. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Oremos, hermanos. Señor, queremos acercarnos delante de ti, a tu presencia. Queremos, Señor, escuchar tu voz en esta mañana. Ayuda al predicador. Usa sus labios, Señor, inmundos para poder hablar palabra santa, palabra tuya. Ayuda a mis hermanos, Señor, que están acá sentados, a escuchar tu palabra. También oro por los niños, Señor, que tú puedas ayudar a que estén quietos, conforme, Señor, a tu voluntad. También te pido, Señor, por los que quizás no han podido venir por alguna razón. Una razón muy, muy fuerte. No porque están quizá mal de la cabeza u otra razón, sino porque realmente no pudieron. Y nos están viendo quizá por internet. Dame pasión y poder para predicar tu palabra. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Cuando uno se encuentra, hermanos, con esta lista de nombres, quizá uno puede decir, ¿qué puedo sacar de esta lista de nombres? Y incluso cuando leemos la Biblia y vemos una lista de nombres, pasamos por alto, ¿verdad? Y vamos a lo que es quizá más importante. Pero en este caso, hermanos, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, como hemos aprendido. Así que aunque son nombres, vamos a estudiar esos nombres. Y lo bueno de la predicación expositiva es que no pasa por alto ningún texto, por más que sean como estos quizá nombres. Así que es lo que vamos a hacer el día de hoy. No olviden con el título Los colaboradores de Pablo. ¿En qué? En la predicación, en el evangelio.
La pregunta es, ¿quiénes son esos colaboradores? Veamos el primero. El primer colaborador, versículo número 9. Procura venir pronto a verme. Esa palabra, ese verbo procura venir, es un verbo imperativo, de orden, de mandato, pero a la misma vez de súplica. Pablo le dice a alguien, procura venir pronto a verme. ¿Quién es ese alguien? ¿Quién es ese primer colaborador que encabeza la lista de los colaboradores del apóstol Pablo en la predicación del evangelio, en la enseñanza en la iglesia y en el cuidado de las almas? ¿Quién es ese alguien? Timoteo, muy bien, Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, ven pronto, procura venir pronto, porque quiero verte aunque sea por última vez, quiero escuchar tu voz por última vez, porque mi corazón te anhela, porque realmente quiero escucharte y verte, quiero saber y delegarte quizá la misión más importante, que es sigas predicando la palabra de Dios. Ven, Timoteo, quiero verte por última vez. Ya estoy pronto a morir, ya me van a decapitar, pero quiero verte por última vez y escuchar tu voz y dejarte el legado que es más importante para mí, que es que prediques la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye y reprende, Timoteo. La palabra Timoteo, el nombre Timoteo, significa el que adora a Dios, el que alaba a Dios, el que sirve a Dios, el que se apasiona por Dios. Y cuánto honor hacía Timoteo a su nombre. Timoteo no solamente vivió como Pablo para la gloria de Dios, sino que murió como Pablo. De igual manera, murió, dice la tradición, decapitado igual que Pablo. Dice la tradición que ha sido decapitado al igual que Pablo por Domiciano. Y Pablo fue decapitado por Nerón. Así que el apóstol Pablo le enseñó a Timoteo no solamente en vida, sino que también en muerte, cómo debe vivir de forma apasionada por el Señor. A ninguno he tenido con el mismo ánimo de Timoteo, dice el apóstol Pablo, porque todos a la verdad buscan lo suyo propio, pero Timoteo no, ama a la iglesia, ama al Señor y también me ama a mí. Por eso dice Pablo a Timoteo, quiero verte aunque por última vez y escuchar de ti. Por eso procura venir pronto. Haz lo posible o lo imposible. Pablo había pasado con Timoteo casi 19 años discipulándolo, cumpliendo 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Por 19 años Pablo había estado discipulando a Timoteo. Y obviamente, como dice 1 Corintios capítulo 4 versículo 17, Pablo amaba a Timoteo. Era su hijo amado. Vayamos a 1 Corintios 4:17. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo. 1 Corintios 4:17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. ¿Por qué quería ver tanto Pablo a Timoteo? Porque era su hijo amado y su hijo fiel en el Señor. Porque era alguien que amaba mucho, porque ese alguien, Timoteo, no solo se preocupaba por la iglesia, sino se preocupaba por el mismo Pablo. Él consolaba su corazón, él estaba con el apóstol en las buenas y en las malas. El cual, dice el apóstol Pablo, os recomendará mi proceder en Cristo de la manera que enseñé en todas partes y en todas las iglesias. Miren lo que dice Filipenses 2:19. Vayamos a Filipenses 2:19. Filipenses capítulo 2 versículo 19. Dice el texto en Filipenses 2:19. Espero en el Señor Jesús, dice Filipenses 2:19, enviarlos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno, dice, tengo del mismo ánimo, de la misma pasión, de la misma disposición, del mismo deseo de servir al Señor, que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Solo Timoteo busca lo que es de Cristo Jesús, la gloria del Señor, porque se preocupa por la iglesia y se preocupa por mí. Cuando todos me desampararon, Él estaba conmigo, dice Pablo.
Timoteo estaba conmigo. Él es un colaborador auténtico, fiel, sincero. Porque él busca lo que es de Cristo y no lo suyo propio. No busca construir su propio reino, su propio anhelo. Lo que busca es la gloria de Dios, la pasión por el Señor, no solamente en su vida, sino en los demás hermanos, a quienes él también discipula, al igual como fue discipulado. Ven pronto, Timoteo, quiero verte y escuchar tu voz por última vez antes de que me decapiten. Cuando estaba preparando este sermón, podía escuchar al apóstol Pablo, podía entender al apóstol Pablo ese deseo de decir: ven pronto, quiero verte y escuchar por última vez. Muchos en nuestra iglesia, hermanos, tienen esta característica. Y yo puedo quizá decir a varios de los que colaboran en la iglesia: ven pronto, ven pronto. Y cuando se van quizá de viaje o otra cosa, se nota su ausencia. ¿Pueden decir esto de ti, hermano, hermana? ¿O eres uno más que se sienta aquí todos los domingos nada más? ¿Pueden decir de ti que eres un colaborador del apóstol Pablo como Timoteo? ¿Que eres un colaborador por la predicación y de la predicación? ¿O simplemente vienes los domingos y te sientas y nada más? Los líderes de la iglesia, cuando estás ausente, ¿realmente notan tu ausencia? Si no es así, es porque no hay ese sincero deseo de servir al Señor, de amar al Señor. No tienes el ánimo sincero, desinteresado de buscar la gloria de Dios antes que lo tuyo. Colaboradores como Timoteo es que necesitamos en esta iglesia. Por eso Pablo decía: ven pronto, Timoteo, procura venir pronto, haz lo posible o lo imposible, porque a la verdad ya voy a ser decapitado. Quiero escucharte por última vez, quiero que consueles mi corazón por última vez, quiero que me animes con el evangelio por última vez. Quiero verte en esta vida terrenal por última vez. Yo sé que te voy a ver en la patria celestial, pero quiero verte en esta tierra por última vez y darte quizá mis últimas recomendaciones y escucharte. Pablo había llegado a amar a Timoteo como si fuera su propio hijo y quizá más que su hijo. Y hermanos, en el ministerio uno llega a amar así a los que realmente colaboran a la iglesia. Y espero que los líderes de la iglesia puedan decir de ti lo mismo, de la iglesia bíblica Sola Escritura. Puedan decir: ese hermano es un colaborador sincero que no busca lo suyo, que busca la gloria de Dios. Ven pronto a ayudar, ven pronto a colaborarme. ¿Pueden decir esto de ti, hermano, hermana? ¿O simplemente eres una visita que viene el domingo y se va? ¿Estás colaborando en la conferencia? ¿O estás buscando lo tuyo propio? Y no la gloria de Dios. No que el reino de Dios se expanda, porque con la conferencia eso va a pasar. El reino de Dios en Santa Cruz se va a expandir. ¿Pero estás colaborando? Pablo le dice a Timoteo: ven pronto. Ven pronto. Quiero escuchar tu voz y verte por última vez. Pero además dice el versículo 10, 2 Timoteo 4:10, volvamos allá. 2 Timoteo 4:10. En el versículo 9, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 9, le dice Pablo a Timoteo: procura venir pronto. Haz lo imposible. Ven, quiero verte y escucharte. Pero en el versículo 10 dice, le da otra razón por el cual él debe venir pronto. Porque Demas, fuerte hermanos, porque Demas me ha desamparado, amando más a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. ¿Por qué Pablo necesitaba ver a Timoteo? Porque Demas le había desamparado. Porque Demas había puesto el corazón de Pablo triste.
Amando más a este mundo, se había ido Demas y necesitaba consuelo el apóstol Pablo. Porque cuando más necesitaba Pablo de un hombre que esté cerca de él, Demas se fue al mundo, lo desamparó. Esa palabra desamparar es abandonar completamente. Se ha ido completamente. Quizá Pablo abandonó Demas abandonó a Pablo por el temor a las circunstancias y a las consecuencias. Porque cualquiera que se acercase a Pablo debía también morir de la misma manera, o por lo menos ser encarcelado. Y quizá Demas, viendo esto, abandonó al apóstol Pablo cuando él más necesitaba de un apoyo emocional, espiritual y aún económico en la cárcel. Pablo no estaba de vacaciones, estaba en una cárcel en la Mamertina, metido a 10, 15 metros de profundidad, con frío. El nombre Demas significa hombre de pueblo. Viene de la palabra griega que se abrevia Demetrios. Demetrios. Este nombre, hermanos, Demas, no siempre fue un desertor. ¿Recuerdan que estamos viendo colaboradores de Pablo? Este no es un colaborador, era un falso colaborador, era un aparente colaborador. Pero no siempre fue así. En un tiempo Demas colaboró al apóstol Pablo. Miren Filemón, versículo 24. Filemón 24. Dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Demas era un colaborador, un aparente colaborador. Digo aparente porque solo era apariencia, solo era emoción. Colosenses 4:14 dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas, el aparente colaborador. Podemos estar seguros, hermanos, de que el apóstol Pablo invirtió en Demas tiempo, dinero, esfuerzo para poder discipularlo. Pero aún así, él no conoció el verdadero evangelio. Él, de ser un colaborador, pasó a ser un desertor. Amando más este mundo, abandonó al apóstol Pablo en los peores momentos. Demas me ha desamparado. Amando más a este mundo, las cosas de este mundo me ha desamparado. ¿Y cuántos en nuestra iglesia, en la iglesia bíblica Sola Escritura, son y han sido Demas, que se han emocionado por un tiempo y han quizá aparentado ser colaboradores del evangelio, pero sin embargo, con el pasar del tiempo, amando más a este mundo, nos han abandonado y ahora están en el mundo? Primera de Juan 2:15 dice: no améis a este mundo ni las cosas de este mundo. Si alguno ama a este mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cuántos hermanos por amar este mundo, así como Demas, han abandonado al Señor, han abandonado a su Señor, han abandonado la iglesia, han abandonado donde debían estar, en la iglesia? Y esto puede suceder contigo, hermano, hermana, amigo, amiga. Puede suceder contigo. Puede también suceder conmigo. ¿Y sabes qué? Una muestra clara es el hecho de que no te congregas el día del Señor. ¿Dónde están los que ocupan este lugar de asientos? Si tú ya no estás viniendo al día del Señor, a congregarte al día del Señor, muy posiblemente vas a terminar como Demas, amando más a este mundo, te vas a ir. Una señal clara de que vas en camino de Demas es que no vienes a la iglesia el día domingo. El día del Señor no es tu día. Hermanos, ¿hasta cuándo no entendemos esto? No es nuestro día el día del Señor, es día del Señor. Y una muestra clara de no venir al día del Señor es que vas en camino como Demas y un día vas a desamparar, vas a abandonar a tu Señor y a la iglesia, y que no te sorprenda luego esto. Ayer estábamos con un grupo de hermanos hablando o discipulando en el evangelio. Y yo le decía a estos hermanos:
Nunca demos por sentado que alguien es creyente, nunca. Y más si tú vas a discipular. Porque la verdad, ¿cuántos han pasado por esta iglesia? En quienes hemos invertido tiempo, dinero, esfuerzo, y hoy ya no vienen. Y no porque hagamos un mal trabajo, porque como Demas amaron más el mundo, las cosas del mundo, los deseos del mundo, la vanagloria del mundo, y han abandonado a su Señor, a Cristo Jesús, han abandonado la iglesia. Y esto puede suceder contigo. ¿Qué estás amando más en esta vida? Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro, hermano, hermana? ¿En tu casa, en tu trabajo? ¿En tu cuenta de banco? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí va a estar tu corazón. Si tu tesoro no es el Señor Jesucristo, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y como Demas, un día nos vas a desamparar y vas a desamparar al Señor. Amando más a este mundo, la vanagloria de este mundo, así como Demas, vas a desamparar la iglesia, vas a desamparar al Señor. Debes examinar tu vida si realmente estás en el Señor, en el Evangelio. Examina tu corazón, porque si tu tesoro es otra cosa que no sea el Señor, muy probablemente no seas creyente. ¿Cuál es tu mayor tesoro? ¿Cuántos Demas están acá sentados, amando más a este mundo? No vienen el día del Señor. Y ponle cualquier cosa. Ponle COVID aunque sea. Prefieren estar en casa o en otro lado. Y esa es una señal de que van en camino de Demas. Siendo colaboradores del Señor, simplemente dejaron su apariencia y al final se ve que no realmente eran creyentes. Pregúntate, hermano, ¿cuántas cosas desde que tú eres creyente han cambiado en tu vida? ¿Tienes más anhelo y deseo por conocer del Señor? ¿Por buscar del Señor? ¿Por amar al Señor? ¿Que hace 2, 3, 4 años? Porque si no es así, hermano, si alguien debe estar detrás de ti diciéndote, lee tu Biblia, estudia, realmente no has conocido del Señor. Y un día como Demas, vas a desamparar a tu Señor y vas a desamparar a la iglesia. Y vas a abandonar al Señor y vas a abandonar a la iglesia. Simplemente has sido un aparente colaborador. Y fruto de eso, hermanos, y lo repito y lo recalco, porque ya hemos hablado del día del Señor varias veces. Fruto de eso es que no vienes al día del Señor el domingo a congregarte en la iglesia. Para ti no te interesa. Y esto no lo digo solo para ustedes, hermanos, aún por los que nos están viendo por internet. El hecho de ver por internet no es congregarse, mi querido amigo, hermano, que me estás viendo. Debes pertenecer a una iglesia bíblica, a una iglesia que esté constituida para tener comunión con tus hermanos, amor por tus hermanos y por el Señor, y trabajar en la iglesia. No basta con ver del internet, eso no es iglesia. Alguna ocasión sí está bien, por alguna razón quizá muy importante, de fuerza mayor. Pero si tú solamente estás viendo por internet y no tienes una iglesia bíblica donde congregarte, estás pecando contra el Señor y un día vas a abandonar, así como Demas, a tu Señor y a la iglesia. Busca una iglesia bíblica donde congregarte. Amas más a esta iglesia bíblica local, la iglesia bíblica Sola Escritura, que hace un año, que hace 2 años. O eres un Demas que amas más a este mundo que a tu propia iglesia. Y un día te perderás, porque simplemente es una apariencia de colaborador. Debes examinar bien tu vida, hermano, hermano. Debes examinar bien. Volvamos a 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10 en adelante. El 9 dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando más a este mundo. Y hay otro nombre, el tercer, miren el colaborador número 3. Quizá nunca has escuchado este nombre. Crescente,
fue a Galacia. ¿Quién es Crescente? ¿Alguna vez habían escuchado de este nombre? Crescente, Crescente. Pero hermano, quizá nadie ha escuchado de este nombre, pero ha sido un colaborador del apóstol Pablo. Y que un día cuando estemos en los cielos, él será uno de los líderes en el cielo, porque el Señor inspiró para que Pablo pueda poner su nombre en la Biblia. ¿Te imaginas? Quizá nadie conocía ese nombre. Este nombre significa crecer continuamente. Acrecentador significa de la palabra griega Christis. Era un cristiano, un discípulo de Pablo. Probablemente era uno de los misioneros que el apóstol Pablo había mandado a Roma. Él estaba, dice, en su primer encarcelamiento y en su segundo encarcelamiento. Era un líder dedicado al Evangelio y al Señor y a la predicación. Era un libro abierto para el Señor. Podemos estar seguros de que lo encontraremos en el cielo, pero además por la profunda gratitud que el apóstol Pablo tenía hacia Crescente. Imagínate, imagínate que el apóstol Pablo un día venga, imaginemos, ¿verdad? Que venga y diga, no sé, voy a poner el nombre de tal persona. Quizá la pregunta sería, el apóstol Pablo, ¿pudiese poner tu nombre entre la lista de los saludos, así como el de Crescente? ¿Realmente Pablo te consideraría un colaborador para el evangelio, la predicación y en la iglesia? A veces, hermanos, cuando hago una lista de mis colaboradores en la iglesia, no son muchos, son pocos. Hombres que realmente y mujeres que realmente se dedican al Señor. Que si yo haría una lista así como el apóstol Pablo, son pocos que se entregan al Señor. Que además de su trabajo, además de sus ocupaciones, de sus responsabilidades como padres, trabajan para la iglesia. Dan de su tiempo, aún de su dinero, de su esfuerzo para poder hacer que esta iglesia crezca, continúe. Crescente era uno de estos líderes que daba de su tiempo, su dinero, su esfuerzo para la iglesia local. Era un misionero y él trabajaba también. A veces hasta me da un poquito de miedo a los que son colaboradores en la iglesia de decirles, hermano, esto más házmelo. Pero muy amablemente tus hermanos, empezando del que hace las publicidades, que quizá ni le conocen, hasta el último hermano en que está quizá limpiando, grabando. Colaboradores verdaderos del Evangelio, de la iglesia, que dan su tiempo, su dinero por el Señor. Esos son los que necesitamos. No hombres y mujeres que se sientan y nada más. Hombres quienes podemos poner en la lista y decir, estos son los colaboradores del Señor. Esos son los que necesitamos, hermanos. Y saben que los demás no están excluidos. Pueden hacer lo mismo o mejor. Yo no sé qué es lo que te detiene a ser un colaborador del Señor en la iglesia. No sé. A mí me llama la atención que hay hombres y mujeres cuadraplégicos que sirven mucho más que yo o que tú en la iglesia del Señor. Hay una mujer, no quiero dar nombres, pero es cuadraplégica. Lo único que le sirve es la boca. ¿Sí? Pero yo estoy seguro que ella ha hecho mucho más por la iglesia universal y local que yo y tú juntos. ¿Qué te impide servir al Señor y dar tu tiempo y ser un colaborador para el Señor? ¿Qué nos impide, hermanos? Dios nos ha dado salud, nos ha dado 2 pies, 2 manos. Podemos movernos. A esa mujer tienen que jalarle, tienen que empujarle, tienen que bajarle. Y aún así ella ha escrito libros, aún así ella ha servido en su iglesia. Hay otro hombre que no tiene pies ni tiene brazos.
Y aún depende de muchas maneras del prójimo para que él pueda andar. Pero estoy seguro que él ha hecho mucho más que tú y que yo por el Señor. Un colaborador verdadero del Señor. Mira lo que dice el versículo abajo. Dice Pablo: a Crescente lo he enviado a Galacia, a la iglesia de Gálatas, como misionero. A Tito lo he enviado a Dalmacia, como misionero. Tito significa agradable en griego. Y claro, obviamente ustedes han visto, es un pastor también. La siguiente carta, después de segunda Timoteo, ¿verdad? La última mención de Tito está en segunda Timoteo, justamente en este libro, que había viajado a Dalmacia. Y después no se sabe más de Timoteo. Algunos dicen que Timoteo también había muerto como el apóstol Pablo. Es sorprendente cómo Pablo transmitía no solamente la teología que él tenía a los hermanos, a sus discípulos, sino la vida práctica. Miren Tito 1:4, vayamos a Tito 1:4. Tito capítulo 1, versículo 4. A Tito también le dice el apóstol Pablo: a Tito, verdadero hijo en la fe, en la común fe, gracia y misericordia. ¿Cómo consideraba Pablo a Tito? Su hijo en la fe, un colaborador del evangelio y de la predicación, un colaborador que no solo se sentaba, sino que hacía por el Señor y por su iglesia. Tito es mencionado 11 veces en el Nuevo Testamento, 9 de los tales en Corintios y 2 en Gálatas y en su libro. Versículo 11 de 2 Timoteo, volvamos a 2 Timoteo 4, el quinto colaborador. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11. Demas me ha desamparado y a los demás los he enviado como misioneros a las diferentes iglesias. Miren cómo el apóstol Pablo enviaba misioneros a diferentes iglesias. Es lo que queremos hacer en nuestra iglesia, hermanos, en la iglesia bíblica Sola Escritura. Levantar nuevas iglesias con el tiempo. Pero necesitamos colaboradores que no busquen lo suyo propio, sino la gloria de Dios. Mientras tanto, edificaremos esta iglesia. Solo Lucas está conmigo, dice el apóstol Pablo. Él no me ha abandonado como Demas. La palabra Lucas viene del griego que significa luminoso, blanco. Él es el autor del evangelio que lleva su nombre. Y él es el autor de Hechos de los Apóstoles. Lucas, un creyente fiel, un gentil convertido al cristianismo, considerado que él venía de Antioquia de Siria. No se conoce, dice, la fecha ni la circunstancia de su muerte, pero muy seguramente murió como su Señor, dicen algunos. Dadas sus capacidades literarias, fue designado, aún siendo gentil, para escribir todo lo que él escribió, pero también para ser amanuense del apóstol Pablo. Pero no solo eso, además Lucas era, ¿qué? Misionero y además era médico. Y saben, hermanos, el apóstol Pablo era un hombre muy enfermizo y Lucas suplía esa necesidad como médico. Estaba para Pablo ahí para ayudar. Así como cuando nosotros quizá estamos mal. Ahí están nuestros hermanos para apoyarnos. Versículo número 11, continuemos, 2 Timoteo. El sexto colaborador, Marcos. Toma a Marcos y tráelo conmigo, porque me es útil para el ministerio. Marcos, del griego, que significa varonil. Varonil. Hombre, varón. Incluso se puede traducir de otra manera. Pero este hombre Marcos, en un tiempo, había abandonado también al apóstol Pablo, por temor al trabajo duro que el apóstol Pablo estaba llevando, fundando iglesias, levantando iglesias. Y por eso es que el apóstol Pablo le dijo a Bernabé, quien era el tío de Juan Marcos: ya no lo traigas a Marcos, prefiero que traigas a otro hombre que sea idóneo para trabajar.
Él me abandonó también. Pero al final, hermanos, Marcos se arrepiente. Y Pablo le dice, tráeme a Marcos, porque él ahora me es útil para el ministerio. ¿Cuántos hermanos quieren ser privilegiados solamente por la iglesia? Pero no quieren trabajar por el Señor. No quieren sufrir para el Señor y por el Señor. Y así como Juan Marcos, por un tiempo se van, pero vuelven arrepentidos. Mira lo que dice Hechos 15:36. Hechos 15:36. Si tienes tu Biblia, podemos ir allá de forma rápida. Hechos 15:36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llegar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno al otro. Bernabé tomó a Marcos y navegaron a Chipre, y Pablo escogió a Silas. Marcos había desertado como Demas por un tiempo. No estaba acostumbrado al trabajo duro del ministerio, porque el ministerio es un trabajo duro, hermanos. Sí. Pero al final Marcos se arrepintió y volvió nuevamente al Señor. Y miren, ya el apóstol Pablo dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida junto con vosotros, y a Marcos mi hijo os saluda. Marcos había vuelto y se había reivindicado. Hay tiempo de arrepentimiento. Hay tiempo de arrepentimiento. Si has fallado tú, mi querido hermano, hay tiempo de que te arrepientas. Esto nos da esperanza a todos los que hemos fallado en el Evangelio, a todos los que hemos fallado al Señor. Puedes arrepentirte y venir nuevamente a Cristo, así como Marcos, para ser un colaborador del Evangelio, de la predicación y del apóstol, en este caso del apóstol Pablo. Y eso es lo interesante del Evangelio, hermanos. En el Evangelio, en Cristo Jesús hay esperanza. Hay oportunidades. Si has fallado, has pecado, el Señor con sus brazos abiertos está esperando que vengas como el hijo pródigo. Que vengas en arrepentimiento y fe y Él te perdonará. Si has hecho hasta ahora lo que has querido, ven a Él en arrepentimiento y fe. Miren al séptimo colaborador de Pablo, Tíquico. Tíquico, versículo 12. A Tíquico lo envié a Éfeso. Tíquico significa afortunado, feliz, venturoso, casual. Tíquico era de origen gentil. Estaba pastoreando en la iglesia de Asia, en una de las iglesias de Asia. Era un misionero. Es enviado a Éfeso. Miren lo que dice Hechos 24. Y le acompañaron hasta Asia Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo y Derbe, y Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. Ya desde Hechos, Tíquico era colaborador de Pablo. Colosenses 4:7, todos los que a mí se refieren os haré saber. Tíquico, mi amado hermano y fiel ministro, consiervo del Señor. Un hombre que había sido consiervo del apóstol Pablo, ministro del Señor, fiel hermano, amado hermano. Esas cualidades, hermanos, el apóstol Pablo no da a cualquiera. Realmente Tíquico ha debido ser muy importante en el ministerio. Un colaborador fiel que buscaba las cosas del Señor y no las suyas. Tito 3:12 dice, cuando envía a ti a Artemas y a Tíquico, apresúrate a venir en Nicópolis. Tíquico. Colaborador número 8, Carpo.
Versículo 13, Carpo. Dice el versículo 13, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en la casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Este es el octavo colaborador, Carpo. Interesante su nombre, ¿verdad? ¿Quién era este Carpo? Lo que nos dice el texto, que era un hospedador, un colaborador, porque dice que en su casa hospedaba a todos los hermanos, a todos los misioneros, a todos los pastores, a todos los que venían a predicar el evangelio. Era un hospedador, y eso significa su nombre, hospedador. ¿Cuántos carpos necesitamos para la conferencia? Para que hospeden en sus casas a los hermanos. Necesitamos aprender esto, hermanos. Ser hospedadores. A mí me cuesta, pero es en el Señor que debemos aprender. Que alguien puede decir, así como es tal hermano, tal hermana, hospedador. Porque hospeda en su casa a varios. Su casa está abierta para hacer un estudio bíblico, para hacer una u otra cosa. ¿Cuántos carpos necesitamos en esta conferencia? No cierren sus puertas, hermanos, ábranlas. No va a ser sencillo, te vas a molestar quizá, porque algún hermano o alguna hermana que venga de algún lado, tal vez no tiene las mismas costumbres que tú tienes. Y yo lo digo con experiencia, a veces en casa vienen algunos y habiendo un papel de basura ahí, lo botan al jardín. Y claro, humanamente uno se enoja, ¿no? Y aún en el baño, en vez de botar al basurero, el papel lo botan afuera. Pero cuando leemos a hombres como Carpo, un hospedador, decimos, hacemos esto por el Evangelio. Y claro, vamos a enseñar a nuestros hermanos a que cuando estamos de visita, somos eso, visita, y debemos comportarnos como tal. En nuestra casa podemos hacer lo que queramos, pero cuando estamos de visita, es más, debemos ayudar en la limpieza, etcétera. Por eso a veces les digo, antes de irse, por favor, ayúdenme en la limpieza. Porque también debemos preparar no solamente la cabeza de teología, sino también el corazón de práctica. Y es triste ver que muchos hermanos, cuando les toca limpiar tanto acá como en la casa, brillan por su ausencia y no son colaboradores, son aparentes colaboradores. Y están yendo en camino a Demas, amando más a este mundo, un día se van a ir. Interesante este versículo. Carpo, trae cuando venga, le dice Pablo a Timoteo, a Carpo. El capote, perdón, el capote. Ese capote era como una fresada o como una carpa, un abrigo bastante abrigado. Ya estaban entrando al tiempo de invierno, y el apóstol Pablo en la prisión con 10 metros bajo tierra, con agua filtrando, le hacía mucho frío, era húmedo, y él necesitaba algo abrigado porque estaban entrando ya invierno. Trae el capote, trae el abrigo, trae esa chompa, esa chaqueta para que no me haga más frío. Quería una chaqueta para tener un calor corporal. Pero no solo eso, mira lo que dice el versículo. Y trae también los libros, mayormente los pergaminos. Estamos hablando de un apóstol del apóstol Pablo, más o menos rondando entre los 65 a 70 años. Este hombre a esa edad no quería dejar de estudiar la palabra de Dios. Porque cuando él dice los libros, está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Y cuando él dice los pergaminos, está haciendo referencia a lo que él posiblemente escribía o a lo que otros apóstoles han escrito por la inspiración de Dios, que él seguía estudiando y escribiendo. 65 a 70 años. No solo quería un calor corporal, sino un calor espiritual, de apasionarse más por la palabra de Dios. Como niño recién nacido buscaba la leche espiritual no adulterada, un alimento sólido, pero también que apasione su alma. Pregunta, ¿cuántos años tienes tú? ¿Cuánto tiempo dedicas a estudiar la palabra de Dios? ¿Tienes problemas con la vista posiblemente? Por eso no lo haces.
Quizá eres ciego, quizá no tienes manos, quizá estás encarcelado como el apóstol Pablo, por eso no estudias. Quizá no sepas leer, tal vez por eso no estudias. Quizá sea ese tu caso, hermano, hermana. ¿O por qué no estudias? ¿Por qué no lees la palabra de Dios? ¿Por qué no lees buenos libros? Porque no puede haber, hermanos, ortopraxis, práctica de limpiar, de ayudar, de colaborar en la iglesia, si primero no hay ortodoxia. Y no sirve de nada la ortodoxia sin la ortopraxis, hermanos. No sirve de nada conocer mucha teología si no lo practico. ¿Quieres ser un buen colaborador? Debes tener ortodoxia, buen conocimiento, ortopraxis, buena práctica y ortopatía, buen sentimiento, correcto sentimiento, para no ser como Demas, un aparente colaborador. ¿Qué excusa pones para no estudiar? Ay, es que ya es tarde, ya es la 1 de la mañana. A esta hora ya tengo que dormir. Yo duermo 12 horas para sentirme bien después. ¿Esa es tu excusa? Nunca serás un colaborador. Queridos hermanos, es suficiente dormir 5 horas. Suficiente. A un joven yo le escuché decir eso. Necesito dormir 12 horas para estar bien al día siguiente. Wow. Así nunca vas a ser un colaborador. Y quizás vamos a morir jóvenes por dormir poco. ¿Pero qué? ¿Y qué? Mientras seamos colaboradores de nuestro Señor, quien se dio por nosotros. Él no dijo, no me van a clavar en la cruz porque no quiero sufrir. No, dio todo por ti, por mí. Todo, hermanos. Fue desamparado para que tú puedas ser amparado. Mira lo que dice el versículo 14. Otro aparente colaborador. Alejandro. Alejandro significa defensor, auxiliador, aunque este hombre no hace honor a su nombre. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate, le dice Pablo a Timoteo de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Este hombre muy posiblemente era el mismo Alejandro que ya Pablo había entregado a Satanás en 1 Timoteo. Este hombre no paraba de dañar la iglesia. Pero no siempre fue así, hermanos. No siempre fue así. Alejandro era un aparente colaborador en el libro de Hechos. Lo que pasa es que poco a poco fue cayendo en declive. Y saben, hermanos, quiero recalcar esto. ¿Cómo uno puede caer en declive? La primera marca es no venir el día del Señor a la iglesia. No preparar su corazón. Y no te sorprendes después si nunca más asistes a la iglesia. Vas a caer como Alejandro, como Demas. Este Alejandro había causado mucho mal. Posiblemente este Alejandro era un fabricante de ídolos que con todo lo que él ganaba molestaba al apóstol Pablo para poder dañar su ministerio. Lo que me sorprende de este texto, hermanos, es lo que dice. El Señor le pague conforme a sus hechos. Pablo no dice, bueno, ahora sí este Alejandro se las va a ver conmigo, le voy a pegar. No, el Señor va a hacer justicia con él. Pablo entendía Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cerca y lo que le está preparado se apresura. O Romanos 12, 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad el lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tienes sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal.
el Señor le pague. Cuenta la historia que Alejandro, todo lo que ganaba, el dinero, lo usaba para perjudicar la predicación del Evangelio. Y Pablo dice, el Señor le pague conforme a sus obras. Esa es la actitud de un creyente. ¿Es esa tu actitud? Hay muchos que nos han hecho daño, hermanos, en esta tierra. Empezando desde nuestra propia familia. Pero el Señor es el dueño de la venganza. Dejemos al Señor que sea el vengador por nosotros. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y si esa persona que te ha hecho daño te pide de comer, dale de comer. Te pide de beber, dale de beber. Pues haciendo esto, vas a amontonar coronas en tu cabeza. No seas vencido por lo malo. Vence más bien con el bien que tú haces, el mal que otros te hacen. Cuando te pidan la otra mejilla, dale. Ese es el Evangelio. Esto es lo que los colaboradores hacían. No es fácil, hermanos, ni para ustedes ni para mí. Alejandro era un enemigo, más que de Pablo, un enemigo de Dios. Miremos el otro, después de Alejandro, ¿quién viene? Versículo 16. Los colaboradores que escaparon, los ningunos. Dice el versículo 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, dice el apóstol Pablo. En el corazón del apóstol Pablo no había tiempo, lugar para un rencor. Él aprendió a perdonar. Así como su Señor estando en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De la misma manera el apóstol Pablo dijo, todos me han desamparado, pero que no les sea tomado en cuenta. Porque mi Señor, versículo 17, estuvo a mi lado. Me dio las fuerzas para poder cumplir lo que me había sido encomendado, la predicación del Evangelio. Todos me han desamparado, todos han buscado lo suyo propio, pero el Señor estuvo a mi lado. Él no me ha desamparado, ha estado conmigo y continuará conmigo. Cuando dice en mi primera defensa, esa palabra defensa hace referencia a la palabra griega apologética, apología, lo que a muchos jóvenes les gusta hacer acá, ¿verdad? Especialmente por Facebook. En mi primera apología, dice el apóstol Pablo, no estaba nadie. Se cuenta que aún el propio emperador Nerón estaba en el primer juicio que le hicieron a Pablo. Se llamaba prima actio en latín. Él estuvo ahí, quería condenar al apóstol Pablo, pero él dijo que no les sea tomado en cuenta, sino que el Evangelio trabaje en ellos. Lucas 23, 33 al 34. Leamos el 34 directo. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echaron suerte. Esteban, Hechos 7:60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, expiró, murió. A veces en nuestra iglesia, hermanos, hay mucho espacio para el rencor y para el quizá desánimo. Con un hermano, con otro hermano. Y no hemos aprendido a perdonar. Este hermano no me cae porque usa lentes o por lo que sea. Esta hermana no me cae por su vestido, etcétera. Pero ¿qué dice la Biblia? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quizá alguien ha hablado mal de ti y le has escuchado quizá hablar mal de ti. ¿Qué vas a decir? Nunca más voy a ir a esa iglesia, ni con esa familia. Donde esté esa familia no voy a ir. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que no les sea tomado en cuenta. Porque el Señor estuvo conmigo. Hermanos en el ministerio, es los que se están preparando para el ministerio, quizá muy probablemente nadie va a estar a tu lado. Y estarás solo, va a haber un momento en que estés solo.
Nadie va a estar a tu lado. No por eso abandonarás el ministerio ni al Señor como Demas. No por eso. Es más, quizá tu propia familia te abandone, tus propios padres te abandonen, tu esposo te abandone, tu esposa te abandone, pero el Señor con todo estará a tu lado. Así como a Pablo. Quizá tengas un matrimonio que parece más un infierno, pero aún así el Señor te da las fuerzas para resistir y soportar todo esto. Quizá tengas una vida difícil, económicamente mal, pero no estás en esta tierra para ser rico y próspero, sino para agradar al Señor. Pablo dice, así fue librado de la boca del león. Muy posiblemente esa boca del león era Nerón. Dios lo había librado en muchas oportunidades del Nerón y de la muerte también, porque él estuvo con Pablo. He aquí, la hora viene y ha venido ya, que seréis esparcidos, dice, cada uno por su lado. Y me dejaréis solo, dice Jesús, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas ya los he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas. No temas, dice Isaías 41:10, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te bendeciré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor estará con nosotros, hermanos. Muchos nos abandonarán, pero el Señor estará con nosotros. Versículo 18. Y el Señor me libra de toda obra mala. Segundo a Timoteo 2, capítulo 4, versículo 18. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, dice el apóstol Pablo. No desmayemos, hermanos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior va renovándose día a día, porque esta es una leve tribulación momentánea que es producida en nosotros. Pero la gloria eterna, el cielo celestial, es la gloria, el peso que nuestros ojos deben sentir a la hora de esos problemas, dificultades, lo que sea que estemos pasando. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, dice el apóstol Pablo, con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar en el cielo nuevo y la tierra nueva. En el cielo hay un rey de reyes, Jesucristo. Aunque en esta tierra haya un tirano emperador, así como en ese tiempo Nerón, pero aún hay un rey que está encima y ese es Jesucristo. De este versículo quizá podemos hacer un cántico, los músicos. Versículo 19, el 11º colaborador. Vamos a ir más rápido. Saluda a Prisca y Aquila. Esta Prisca es también el mismo nombre que es Priscila. Significa reverenciadora, anciana, sabia. Y Aquila significa águila. Era un matrimonio que había sido discipulado por el apóstol Pablo. Y este mismo matrimonio agarró a Apolos y discipuló también a Apolos y así sucesivamente. Estos eran colaboradores realmente de Pablo. No olvidó Pablo a sus viejos amigos, a Priscila y Aquila, a quienes eran colaboradores en su primer viaje, en su segundo viaje misionero. Por eso Romanos 16:3 dice, saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Romanos 16:3, saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Colaborador número 12, y la casa de Onesíforo. Onesíforo significa fructífero. Saluda también a Onesíforo, fructífero. Otro hombre, colaborador del apóstol Pablo, misionero. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo,
porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, dice el apóstol Pablo en este mismo libro. 13º colaborador, Erasto, que quedó en Corinto, versículo 20. Erasto era el tesorero de su iglesia, el que llevaba las cuentas en la iglesia de Corinto. Y otro colaborador, el colaborador 14, Trófimo, que dejé en Mileto enfermo. Aquí quiero hacer un poquito de énfasis, hermanos. El colaborador 14. Y a Trófimo, que dejé en Mileto. ¿Cómo estaba Trófimo? Enfermo. ¿Quién lo dejó enfermo? El apóstol Pablo. ¿Y por qué no lo curó? ¿Acaso no tenía el don de la sanidad? ¿Por qué lo dejó enfermo a Trófimo y encargado de una iglesia? No tenía el poder para llamar a otros apóstoles y decir, vengan, tengo un colaborador aquí en esta iglesia que está enfermo. Oren por él, oren por su sanación. Échenle un aceite de no sé qué o de no sé cuál. ¿Por qué lo dejó enfermo? ¿No podía sanarlo acaso el apóstol Pablo? ¿Por qué no lo dejó así? ¿Por qué no lo sanó? ¿Saben por qué? Porque no quiso. Pablo podía sanarlo. Pero muchas veces, hermanos, nuestra enfermedad es el aguijón de nuestra carne. Nos recuerda que nosotros solamente somos polvo de la tierra y nos ayuda a depender más de Dios. Porque cuando estamos sanos y no tenemos enfermedad, nos olvidamos quién es Dios y quién es nuestro Dios. Cuando estamos enfermos y sabemos que no está en nuestras fuerzas el sanarnos, entonces dependemos del Señor completamente. Y en el ministerio, queridos hermanos que se están preparando para el ministerio, va a haber días que se van a enfermar. Pero aún así deben hacer ministerio. Trófimo hacía el ministerio a un enfermo. No va a ser fácil, pero debe hacer el ministerio. Así que esas iglesias milagreras, esas iglesias carismáticas, esas iglesias pentecostales, esas iglesias de sanidades, ¿cómo pueden explicar este texto? Lo más importante no es sanarme de la enfermedad que tenga, sino es sanar de la enfermedad del pecado, de la muerte del pecado. Y eso se hace a través de colaboradores que prediquen la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. Colaborador número 15, Éubulo. Éubulo. Procura venir, versículo 21, Éubulo. Procura venir antes del invierno. Éubulo te saluda, mi colaborador. Éubulo significa buena voluntad, prudente, buen consejero, aconsejador. Ven antes del invierno porque ya la calor se está yendo y el frío está empeorando. Número 16, 16º colaborador, Pudente. Pudente te saluda. Significa vergonzoso, modesto, tímido, un cristiano de Roma que era colaborador de Pablo. 17º, Lino. Significa santo, significa limpio, Lino. Posiblemente estos tres nombres eran hombres italianos que pertenecían a la iglesia de Roma. Versículo 18, colaborador 18. Claudia y todos los hermanos. Hay un nombre de mujer, además de Priscila, pero en este caso solo hay una mujer. Claudia era una creyente fiel y amiga cercana del apóstol Pablo, de la cual nada más sabemos. Posiblemente era esposa o madre de Lino, del anterior personaje, del anterior colaborador. Pero la evidencia segura es que esta mujer era una colaboradora del apóstol Pablo.
para la predicación del Evangelio en la iglesia de los santos. Y hermanos y hermanas, en esta iglesia, gracias al Señor, hay hermanas como Claudia que realmente son colaboradoras para esta iglesia. No son todas, pero puedo sacar una lista de que quizá no quieren predicar aquí adelante, no quieren dirigir. Quizá muchos no les conocen, pero están atrás trabajando, detrás de cortina, para la gloria de Dios. Y tú, hermana, puedes ser una de ellas. Nada te impide hacer eso. Versículo 22. El Señor Jesucristo dice, esté con tu espíritu, la gracia sea con todos vosotros. Y así finalizamos 2 Timoteo, hermanos. Espero que 2 Timoteo haya sido de bendición para tu vida, como lo fue para la mía. Con esto ya hemos terminado 3 libros en nuestra iglesia. Y continuaremos estudiando libro por libro la predicación expositiva. Así que quiero animarte a que ores, porque el Señor nos siga ayudando a colaborar en la predicación y que tú también seas un colaborador para la iglesia y el Evangelio. Y sin andar lejos para la conferencia. No seas un Demas. Nada te impide ser un colaborador. Tienes todo. Dios te ha dado los dones. Dios te ha dado los talentos. Y lo único que tú tienes que hacer es, he aquí, envíame a mí, Señor. No envíale al otro. No que lo haga el otro. No que haga el otro. He aquí, envíame a mí, Señor. ¿Qué debo hacer? Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre, queremos acercarnos delante de ti. Queremos ser colaboradores del Evangelio, colaboradores en la predicación, Señor. Queremos colaborar para que tu reino crezca, avance, que tú cuando lleguemos al cielo nos puedas decir, buen siervo, buen colaborador o colaboradora, entra al gozo de tu Señor. Ayúdanos, Señor, que no busquemos lo de nosotros nada más, sino busquemos la gloria tuya, la expansión de tu reino. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén.